La crisis económica, la pandemia y la protesta social terminan generando un clima de inseguridad para los ciudadanos que no pueden desarrollar sus actividades de manera normal. Asaltos, secuestros, asesinatos suceden en todo el país todos los días, generando temor en la población que se siente desprotegida, que no quiere salir de sus casas. Allí la primera labor del primer policía en servicio pasivo en ocupar el Ministerio de Gobierno, General Patricio Pazmiño. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Un placer estar aquí a través de ustedes poder informar a la ciudadanía. Ministro, ¿cómo afrontar esta situación de inseguridad que parecería agudizarse con la proximidad de las fiestas de Navidad y de fin de año? Bueno, yo creo que justamente la designación de un policía a la cartera de gobierno pone un énfasis en los temas de seguridad. La introducción que usted hacía describía varios de los manifestaciones delictuales que estamos enfrentando en el país y puntualmente en algunas ciudades como Guayaquil, y esa descripción que usted hizo simplemente o lo que hace es poner en evidencia lo complejo de este tema. Y al hablar lo complejo de los temas de seguridad, lo primero que debemos hacer todos como sociedad, como Estado, es enfrentarlo de manera unida, de manera conjunta. Tenemos que entender que el tema de la seguridad tiene que ser tratado por fuera del tema político, y todos los actores de la sociedad, todos los actores del sistema de justicia debemos sumar esfuerzos para alcanzar este gran objetivo. Si trabajamos aislados nos hacemos débiles y la delincuencia se fortalece. En este sentido, el primer mensaje que yo he mandado es que vamos a abrir todos los diálogos y todas las puertas para trabajar en el tema de la seguridad con todos los actores, porque este no es un tema solamente del Ministerio de Gobierno, no es un tema solamente de la policía, sino que aquí tenemos que sumar todos los esfuerzos para alcanzar los mejores niveles de seguridad. Esto es lo que yo le diría en cuanto a mis primeras impresiones. Pero, ministro, en particular, ¿qué está pasando en Guayaquil? Ayer, 3 asesinatos a distintas horas, robo a una entidad bancaria, balacera en un consultorio, un secuestro, robo a un restaurante. ¿Qué está ocurriendo en Guayaquil? No es normal, la gente no está acostumbrada a tanto delito en tan pocas horas y con tan poca distancia de tiempo entre uno y otro. ¿Qué ocurre? Hemos estado afrontando una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica, y esto en una crisis social, como bien usted lo decía en su introducción. Esta crisis ha determinado que se expongan, que se hagan exponenciales algunos elementos que pueden estar abonando para que estos índices de delincuencia se estén incrementando. De ese hecho es que también nosotros hemos estado diciendo que hay que mirar, que hay que observar todo el mapa social del país para ver dónde hay otros factores, más allá del accionar de la policía, más allá del accionar incluso de algunos operadores de justicia que están favoreciendo este tema. Por eso es que vamos a insistir en que el problema de Guayaquil y el problema de otras ciudades lo vamos a tener que hacer en conjunto. De hecho, las primeras acciones que estamos tomando respecto de este tema será mandar parte del mando institucional a la ciudad de Guayaquil para que haga base en la ciudad de Guayaquil. En lo siguiente, vamos a hacer equipos interagenciales fundamentados en inteligencia anticriminal para enfocar los sitios, los lugares e identificación de las bandas para desarticularlas y de esta manera limitar y reducir su accionar. Incrementaremos el personal uniformado. De hecho, en las horas de la madrugada que hemos estado analizando y gestionando los últimos casos que tenemos en Guayaquil, hemos tomado ya la decisión también de incrementar el personal uniformado, tanto de investigaciones como de preventivo, para que se traslade a Guayaquil con objetivos específicos para trabajar en ciertos lugares de la ciudad. Y estoy esperando que se produzcan en las primeras horas de la mañana para poder tener una conversación con la alcaldesa de Guayaquil para promover
de la manera más pronta posible un comité de seguridad donde tratemos estos aspectos y comencemos a trabajar respecto de las estrategias y las acciones que vamos a generar para la ciudad de Guayaquil. En conjunto, todos los actores, esto no es un tema solamente del Ministerio de la Policía, todos los actores del sistema de justicia, a entenderse, Policía Nacional, Fiscalía, Judicatura, Defensoría Pública, el Servicio Integral de Personas Privadas de la Libertad, y también haciendo un llamado a toda la sociedad y incluso a los diferentes partes de la sociedad que están en los temas de la productividad del país, que favorecen la economía del país, para sumarse a esta gran cruzada por generar las mejores acciones en tema de seguridad. En distintos momentos el municipio de Guayaquil ha planteado una medida que es polémica, la prohibición temporal de que dos personas se movilicen en una moto. Usted, que tiene experiencia como excomandante de la policía y como jefe de distintas unidades investigativas, ¿considera que esa es una medida correcta que podría de alguna manera tener como resultados la reducción en los índices delictivos? Mire, el accionar de la delincuencia es bastante dinámico, y cada estrategia o acción que se haga contra la delincuencia siempre va a tener que ser revisada, siempre va a tener que ser cambiada, reformada, y en ese sentido hay una amplia gama de estrategias y acciones que podemos hacer, y una de estas es una que habrá que considerar. Por eso, cuando entremos a hacer este comité en la ciudad de Guayaquil, yo creo que es uno de los temas que se podría analizar, y si es que consideramos que esta es una estrategia que nos puede favorecer, yo creo que se la debe implementar. Durante los momentos más críticos de la pandemia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajaron en conjunto para mantener el orden y obligar al cumplimiento de las restricciones dispuestas por el gobierno. Ahora, hoy que la delincuencia retoma con fuerza su accionar, ¿qué posibilidad existe, ministro, de volver a ese trabajo conjunto con los militares? Siempre ha sido una estrategia que se ha utilizado. Yo no descarto esta estrategia. Es una estrategia que se puede volver a revisar, una estrategia que se puede volver a utilizar. Pero en este sentido, yo siempre quiero decir que hay unas estrategias disuasivas, y esta es una de esas. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en estrategias que permitan identificar, localizar, desarticular, judicializar y quitar el producto de la actividad criminal a las bandas criminales. Y eso lo hacemos con inteligencia criminal, que es una de las acciones que vamos a impulsar muchísimo, sumado a la de la tecnología, en lo que haremos en los temas de seguridad, en lo que viene por delante. Usted decía que se trata de un trabajo interinstitucional y es importante la labor que desarrolle o que desempeñe la justicia. ¿Le hace usted quizás un llamado al sistema, a los jueces, porque en muchas ocasiones se captura a los delincuentes y a las pocas horas salen nuevamente a las calles a delinquir con medidas sustitutivas? Sí, yo hago un llamado a todos los actores del sistema de justicia para que todos trabajemos en conjunto para que evitemos que cosas que como estas suceden, incluso en el entendido que sabemos que la prisión preventiva tiene sus formas de aplicarse, pero hay casos en los que realmente nosotros tenemos que garantizar que quienes son un peligro y una amenaza para la sociedad estén debidamente guardados en las cárceles. Desde el 19 de febrero del año pasado usted se venía desempeñando como viceministro a cargo del área precisamente de seguridad. ¿Qué es lo que no pudo hacer como viceministro y que ahora como titular de la cartera sí implementará para reducir el impacto delictivo en las calles que genera temor en la población? Las estrategias y acciones que yo le describo son las estrategias que hemos venido trabajando en conjunto con la policía, incluso desde cuando yo he estado en el viceministerio de seguridad. No han funcionado, pues. Mire cómo están las cosas. Y las vamos a repotenciar, las vamos a fortalecer. Lo que nosotros debemos entender, y ahí le hago la contestación a su pregunta, en los temas de seguridad no se trata de más o menos policías, de más o menos patrulleros, de la efectividad o no efectividad de un personaje o de una autoridad que está frente a la seguridad. Se trata de que todos como sociedad entendamos cuáles son las causas, los fenómenos que están promoviendo esta inseguridad.
Si nosotros solamente apuntamos a estas estrategias, podemos estar teniendo el resultado que nosotros estamos teniendo. De ahí que queremos profundizar estas estrategias para finalmente golpear las estructuras e ir a las causas de fondo que están generando la delincuencia, que no solamente son problemas de orden policial, la efectividad o no efectividad de una policía, sino cuáles son las causas que como sociedad están generando estos problemas. ¿Por qué estamos generando menos buenos ciudadanos como sociedad y por qué estamos generando más ciudadanos que les gusta vivir en la ilegalidad y en la irregularidad? Y eso ya es un problema que supera a la Policía Nacional, que supera al ministro de Gobierno y a las autoridades que estamos frente a los temas de seguridad. ¿Qué información se tiene sobre el secuestro del hermano del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Se ha logrado establecer ya algún contacto con los secuestradores? ¿Él se encuentra bien? ¿Se tiene certeza de aquello? El caso es, como todo caso de secuestro, es un caso que hay que manejarlo con toda la seriedad, con toda la profesionalidad que requiere. Frente a ese caso hemos puesto a la UNACE, unidad prestigiosa de la Policía Nacional, con un nivel excepcional de efectividad en los casos. No puedo yo hacer público detalles de cosas porque así lo establece el protocolo. La UNACE está con la familia, está asistiendo a la familia, la UNACE está siguiendo todos los elementos que han encontrado durante los primeros gestiones investigativas que han dado, y sí, ya ha habido algún contacto con los secuestradores. En el juicio político que censuró a su antecesora se sancionó la responsabilidad política en el manejo de la situación en octubre del 2019, pero no la actuación de la policía. 435 uniformados resultaron heridos durante esas jornadas de protesta, 11 civiles perdieron uno de sus ojos. ¿Hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de los uniformados, ministro? Yo creo que no hubo exceso de la fuerza por parte de la policía. La policía tiene doctrina, tiene procedimientos muy claros y muy establecidos, incluso que son alineados con legislación internacional. Y la policía lo que hizo es aplicar esos procedimientos, aplicar esos conceptos para garantizar el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos. Ministro, que manifestantes pierdan sus ojos durante el ejercicio de la protesta social es una constante en los países donde se han registrado situaciones como las que vivió Ecuador en octubre del año pasado. Le pregunto, ¿esto significa que hay una actuación similar de la policía de los distintos países en el momento de disparar las bombas lacrimógenas o se trata solo de una coincidencia? El hecho de que este tipo de lesiones se presenten tanto en quienes manifiestan cuanto en elementos de la fuerza pública, lo que quiere decir es que cuando se presentan este tipo de alteraciones en el orden público, quienes participan en la protesta se exponen a un tipo de riesgo y son conscientes de exponerse a este tipo de riesgo. Aún más allá, cuando los niveles de violencia suben a los niveles que se presentaron en octubre pasado en el país. Entonces, eso es un riesgo que existe fruto del propio ambiente y de las propias acciones que se generan durante la manifestación. La policía, desde luego, no sale a provocar estos aspectos, no sale a ocasionar estas lesiones. Son lesiones que se producen en el ejercicio mismo de la manifestación. La policía lo que sale es a garantizar los derechos. La policía lo que sale es a garantizar la paz y la tranquilidad. Tiene usted que manejar, ministro, el tema de la inseguridad, pero también la gestión y la negociación política. ¿Estos son temas en los que usted tiene alguna experiencia? La experiencia que me da la de ser un policía, de haber servido 37 años al país. El policía por esencia es un servidor, es un solucionador de problemas. La política es servir, la política es solucionar problemas. En este sentido yo voy a poner mi modesto contingente y mi modesta experiencia, pero de todas maneras la gestión de la política la marca el presidente. Él es el que está al frente como cabeza del gobierno de esta gestión, y yo como ministro de gobierno me sumaré a todas las acciones que va a generar con todo el gabinete el señor presidente en esta gestión. Yo creo que puedo contribuir desde mi información y desde mi profesión. Hay un evidente desgaste entre la relación ejecutivo-legislativo. Usted como ministro de gobierno, ¿qué va a hacer para recomponerla en los 6 meses que quedan de mandato, o de eso se va a encargar otra persona?
Vamos a seguir la línea que nos ha marcado el señor presidente de la República, el diálogo. Y en este sentido yo voy a conversar con todos los actores sociales y políticos que tenga que conversar, con el juicio político a la ex ministra María Paula Romo. Se cerró un capítulo e iniciamos otro. General en servicio pasivo Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días y quedo siempre a la orden. Un buen día.